Nicaragua canceló este lunes la personería jurídica a 1.500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro. A la dictadura nicaragüense no le ha bastado con aplicar la mayor cancelación de organizaciones sin fines de lucro en el país. La cartera del Interior explicó este lunes que cerró de forma unilateral las 1.500 ONGs por incumplimientos a las leyes que las regulan. Desde diciembre de 2018 a la fecha, el régimen bicéfalo de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desmantelado a 5.515 ONGs. De esas, 25 han sido disueltas este año. Es un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua. Estamos convocados para aprobar la ley de reformas y adiciones a la ley número 1115, a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, la Ley 1040. Las organizaciones que están operativas se encuentran contra las cuerdas. La administración sandinista las condicionó a formar alianzas con instituciones del Estado si quieren continuar funcionando e impulsar programas dentro del territorio nacional. Igualmente, la cuestionada ley de agentes extranjeros obliga a los organismos a registrarse como agentes extranjeros por recibir dinero o donaciones del exterior, incluso si son nicaragüenses, con la excepción del caso de funcionarios estatales, cuerpo diplomático, inversionistas, corresponsales de prensa internacional y los beneficiarios de remesas familiares. Este actuar del Estado pretende imponer el pensamiento único y violenta el derecho de asociación y participación política de la población nicaragüense. El Estado va por más. A través del Ministerio del Interior, emitió una normativa en materia de prevención del terrorismo. Ese término, que desde abril de 2018 el gobierno lo emplea contra cualquiera, solo por ser opositor o crítico. Los que viven pidiendo sanciones, los que reciben dinero que se lava a través de esos organismos que les llaman ONG. A las ONGs que resisten dentro del país, las invita a estar pendientes para no ser abusadas por terroristas y organizaciones terroristas, quienes dice podrían ser usadas como mediadoras para que las ONGs canceladas escapen del congelamiento de activos y se origine un desvío clandestino de fondos hacia propósitos terroristas. Que se han creado ¿para qué? Para lavar dinero y luego distribuirlo para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras. Pero ya tenemos leyes contra eso. Además, determina como amenazas a extrabajadores de las ONGs canceladas o a quienes simpatizan con esas entidades. Entre esas organizaciones hay religiosas, de caridad, de desarrollo humano y de combate a la pobreza. Y tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado durante años y todavía hasta hace poco, miles de dólares corriendo ahí para sembrar el terror. El régimen aprovecha para insistirle a los organismos que ejecutará supervisiones in situ para garantizar el cumplimiento continuo del marco normativo. Punto seguido, informa que en ese proceso identificará a las ONGs que estén en riesgo de ser utilizadas para fines de financiamiento al terrorismo. La policía de Nicaragua cedió el viernes las oficinas de un total de 9 organizaciones no gubernamentales. Hola, soy Marlene Balmaceda. Finalizamos semana presentando ONGs en el radar del régimen de Ortega. Las fiscalizarán para que no intenten servir como mediadoras de financiamiento al terrorismo. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos.
usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Esta reforma permitirá que el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan a nuestra nación y que ya no exista duplicidad ni despilfarro. Las ONGs en Nicaragua estarán más vigiladas que nunca. La normativa del Ministerio del Interior exige a las organizaciones asegurarse que las donaciones que reciben no sean anónimas. Dicen que deben estar alertas y tener a disposición los documentos legales y financieros que corroboren que están lejos de ser enlistados como entidad en riesgo moderado o alto de facilitar el financiamiento al terrorismo. Este viernes cerramos semana con la participación de Alexa Zamora, analista política. Con Alexa hablaremos sobre esta normativa a los organismos sin fines de lucro y las amenazas del Ministerio del Interior. Bienvenida. Hola, muchas gracias por haberme invitado a este espacio el día de hoy. Primero, tu valoración general sobre esta normativa que aumenta el control y la vigilancia sobre los organismos que trabajan en Nicaragua. Indudablemente, esta adición y reforma a la normativa, a la ley de organismos sin fines de lucro, bajo el falso argumento de prevención al financiamiento al terrorismo, es draconiano, por no llamarlo distópico, sobre todo si lo leemos en un contexto más amplio, como es el de la dictadura dentro de Nicaragua, en el cual la sociedad civil básicamente ha sido perseguida y desmantelada desde su cimiento en términos organizacionales dentro del país. Asimismo, el régimen se ha encargado no solamente de cerrar y perseguir a estos espacios cívicos desde el punto de vista normativo, y no solamente a través de la ley de organismos sin fines de lucro, sino también con otras leyes complementarias como es la ley de agente extranjero. Es decir, al régimen no le ha bastado con el simple hecho de a través del Ministerio del Interior cerrar todas y cada una de las organizaciones sin fines de lucro que han podido ir identificando, tomando en cuenta que esta persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro no es algo nuevo. Incluso previo a 2018 el régimen había ejercido estos mecanismos de presión en contra de organizaciones como Cinco, CISAS, el MAM, entre otros, y comenzó a tomar una forma muchísimo más visible a partir del cierre de las primeras organizaciones en 2018, como lo fueron precisamente el CENIT, IPADE, el IEP, identificándose a estas organizaciones como enemigos del régimen. Es decir, la sociedad civil se ha vuelto uno de los enemigos número uno del régimen de Ortega y Murillo. Para quedar claros, el término terrorismo se está empleando contra todo en Nicaragua. ¿Quiénes son para Ortega y Murillo terroristas? ¿A qué atribuyen un financiamiento al terrorismo? En el imaginario de la dictadura o de la pareja de dictadores, las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones terroristas. Es más, yo quiero recordar que la ley de financiamiento, en contra del financiamiento al terrorismo, enumera una serie de actividades que son totalmente inofensivas, que incluyen, por ejemplo, el hecho, dicho de manera clara, de hablar mal del gobierno o denunciar las violaciones a derechos humanos que comete el régimen como un acto terrorista. Para el régimen de Ortega y Murillo, la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los medios de comunicación independientes, las organizaciones religiosas y todo aquello que ellos no logren controlar totalmente, son ya previamente catalogados como organizaciones terroristas. La disidencia, es decir, las personas que disienten y ya sea nuevamente
líderes religiosos, líderes sociales, líderes del sector económico que no se alinean con las políticas del régimen son catalogados como terroristas. Y para ellos el hecho de que se financie, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil, la promoción de la democracia y los derechos humanos, es algo que cuenta como financiamiento al terrorismo. Alexa, en esta disposición gubernamental se advierte a las ONGs presentes en Nicaragua que deben cuidarse de no ser abusadas por terroristas u organizaciones terroristas, a como ellos les llaman, para presentarse como organizaciones legítimas. Dicen, ¿cuál es el temor del régimen de Nicaragua? ¿Qué escenarios se están creando para generar esa advertencia? Esto lo podemos ver también claramente cuando en esta disposición gubernamental se advierte que las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua deben de cuidarse, entre comillas, de no ser abusadas por terroristas u organizaciones terroristas. Es decir, están enviando un mensaje fuerte y claro de que cualquier actividad que pueda vincularse o asociarse con acciones que no hayan sido previamente aprobadas por el régimen, serán también, o sufrirán, mejor dicho, también el mismo destino que todas las organizaciones de la sociedad civil que han sido cerradas y bajo una también potencial amenaza de criminalización. El escenario que se está generando, por ejemplo, al generar esta advertencia, es un escenario en el cual, en el hipotético caso que lleguen a ser aprobadas nuevas personerías jurídicas para organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, y muy entre comillas, ¿verdad?, que operen dentro del país bajo la aprobación del régimen, van a estar estrictamente vigiladas y que deben abstenerse de asociarse, como ellos mismos lo han dicho, o de vincularse con otras organizaciones o personas que no estén previamente aprobadas por el régimen. Esta regulación da a entender que cualquier persona que en el pasado haya trabajado en una ONG cancelada es un terrorista y que ninguna entidad regulada puede ni siquiera relacionarse con ellos. ¿Qué implica este llamado? Como mencionaste, esta regulación también da a entender que cualquier persona que en el pasado haya pertenecido a una organización de la sociedad civil cuya personería jurídica fue cancelada es un terrorista. Esto nuevamente refuerza esta visión, este discurso del régimen que todo aquel que disienta, toda aquella persona o incluso organización que sea contrario a sus valores, o mejor dicho, a sus antivalores, puede ser fácilmente tachada como terrorista. Interior deja claro que habrá un supervisor designado para vigilar a los organismos. ¿Cuál es el mensaje que se quiere enviar? ¿Cómo pueden trabajar las ONGs en un contexto tan hostil y de suprema vigilancia en Nicaragua? Básicamente, esta normativa lo que establece es un sistema tan férreo de control en que ninguna organización de la sociedad civil, por muy neutra que quiera permanecer, va a poder trabajar de manera efectiva dentro del país. Y yo creo que tenemos que tener una memoria no tan a largo plazo para recordar que hace que no más de una semana, creo yo, el régimen expulsó a la FAO, que había sido un organismo, ¿verdad? Un organismo internacional que se había mantenido un poco al margen, digamos, de pronunciarse sobre el tema de la crisis, sobre el tema de derechos humanos, sobre el tema de encarcelamiento y una gran lista de etcétera, pero que en cuanto emitió un informe que era poco halagador para el régimen en términos de acceso a alimentación y seguridad alimentaria, fue expulsado del país. Es decir, yo en lo particular no veo viable que una organización de la sociedad civil pueda llevar a cabo sus labores
de manera eficiente en un contexto tan hostil como este, donde incluso se ha asignado un supervisor para vigilar a los organismos sin fines de lucro. El mensaje del régimen es claro: nadie puede llevar a cabo ningún tipo de labor dentro del país si no es controlada por el régimen, porque no podemos obviar el hecho que esta normativa para la prevención del financiamiento al terrorismo en organizaciones sin fines de lucro abarca todo tipo de organizaciones. Es más, la normativa dice que las organizaciones sin fines de lucro se dividen en 6 categorías: religiosas, caritativas, sociales, culturales, educativas, deportivas y gremiales empresariales. Es decir, no hay ninguna categoría que escape al control que pretende ejercer el régimen sobre las organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué pasaría si identifican que alguna organización tiene acercamientos de algún tipo con alguna de las ONGs canceladas? Indudablemente, el fin que sufriría cualquier organización que no opere bajo los parámetros del régimen o que no sea, cuyas actividades sean identificadas como sospechosas de terrorismo o se sospeche que tiene algún tipo de acercamiento con una de las organizaciones de la sociedad civil que fue previamente cancelada, evidentemente tiene asegurado no solamente la cancelación de su personería jurídica, sino también la congelación y confiscación de sus activos y una potencial criminalización de las personas que participan en ella. Con esta reflexión despedimos a Alexa Zamora. Recordamos que antes del desmantelamiento a ONGs habían en el país 7.227 organizaciones operando y con las más de 5.000 anuladas únicamente siguen en pie el 24% de entidades, las que tendrán que sortear este monitoreo férreo y amenazas constantes del Estado. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.